bones, collaces y collacios, como os prometimos, quitamos nun nuevo directo en Twitch Nalderiques, neste caso, préstanos pola vida porque vamos falar col endomusicólogo, doctor, maestro, muchas outras cosas que lle Héctor Braga. Vamos falar de la so tesis de la Asturianada, tamén dunes noticias ou anuncios perprestoses que foi el que pudo entamar nuevos conciertos, y eso, bueno, pues dio una cosa interesante y que teníamos muchísimas ganas de falalo con él, y ya lo tenemos ahí al otro lado, a Héctor Braga, y damos y les mazondes gracias por atender al Deriques. Estamos en directo, son les 8, van cumplirse les 8:01, y ofertamos entrevistas extremas. En este caso, ya digo que nos prestaba por la vida el charrar con músico, vamos a llamarlo doctor, con el doctor Braga. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, pues estamos bien, un poco cansados, recién aportemos del Caberu viaje a Tolosa, a Euskadi, a Guipúzcoa, pero bien, prestándome mucho tenete aquí al otro lado y falar de lo que tengas a ver. Sí, lo que nos prestaba lo primero, decíamos que debemos a llamarte doctor porque, bueno, anunciase esa tesis con nota cum laude, que lle la máxima nota de la Asturianada. Después vamos a afondar en ella, porque lle un traballo interesante, pero supongo que estarás contento por el tema de ser doctor, ¿no? Y de esa tesis que llevaríate. Bueno, después vamos a dar algunos datos para que la gente hagas una situación del trabajo que te llevó, ¿no? Pues sí, casi ya lo sentimental que te voy a decir. Yo soy un nieto de mineros de la cuenca del Nalón, de xente que non estudió máis de la escuela, del graduado escolar, de la domina de ellos, y el fecho de que el so nieto llegare a la universidad después de pasar por conservatorio con 2 carreras, como y el caso mío, sacar un máster y sacar un doctorado, pues y la mayor satisfacción personal, que de fecho voy a decirte que fue la mayor motivación también para hacer el trabajo, el que yo quería hacerlo, y pienso que pues merecía un poquitín la historia mía familiar con la canción asturiana, sobre todo, ¿no? Sí, porque foi, ya digo, un traballo interesante. Lo que decías, que estás un pouco cansado porque quedemos agora a les 8 da noche deste domingo 11 de abril, Héctor, porque, después de un año tuviste el retorno a los escenarios. Entamaste con un nuevo espectáculo que tiene el nombre de Memoria Folk 2004-2014, que tuviste la actuación en Avilés. ¿Cómo fue esas sensaciones después de un año por el tema de la andancia, el retornar a ese contacto con el público tan importante para los músicos? Bueno, fue una satisfacción y una espina también clavada. Yo el último concierto que hice, la cabera actuación, fue el 7 de marzo en Madrid, en el Café Berlín. Al día siguiente, y era la manifestación famosa por el tema del feminismo de la mujer y tal, y fue al poco ya se declaró el estado de alarma y todo. Entonces tenía muchas ganas. Tenía fechas anteriores, pero tuvieron que camudarse, tuvieron que postergarse. Por ejemplo, a talanto agora doime cuenta que tenía la presentación de Fundamentos del mío caberu traballo de Asturianada, teníala en Pola Chena y teníala en el mes de marzo, y por amor del confinamiento perimetral de Chena hubo que la postergar. Entonces prestóme mucho llevar este otro espectáculo que ya la Memoria Folk, del que podemos falar de arreu, prestóme mucho hacerlo además en una plaza fuerte como Avilés. Y digo plaza fuerte porque para mí Avilés siempre fue plaza fuerte, muy especial, con mucha gente, mucho público, y de fecho ese día llenamos, pese al protocolo COVID, y xente sin entrar reservada non pudo acceder. Sí que así, per Instagram y demás, retransmitimos partes del concierto. Sí, eso es lo guapo, porque antes de meternos en farina, Héctor, como músico y como persona de la cultura, ¿cómo viviste el tema de la andancia, ¿no? ¿Cómo, toda la gente estamos afectados por esta cuestión, pero ¿cómo lo viviste tú especialmente? Por lo que digo, por mor de eso, de que sois personas que todo lo que dicen los profesionales de la música, y que ese contacto con el público y es lo más importante, ¿no? Pues sí, el vacío fue grande
fue grande. Hubo ocasiones de tornar a los escenarios refugueles, non vi claro la cuestión, y yo aproveché el tiempo en la fastera musical para desendolcar nuevos proyectos, nuevas perspectivas, ¿no? Una de ellas fue poner el ramo a la tesis doctoral de la que estabas falando alentamo, de la nuestra charra güey, y otra fue, por ejemplo, la mi primer banda sonora para un programa de la red de televisión de Asturias, ¿no? Entonces, aprovechélo como una etapa de tranquilidad en lo personal y de crecimiento no profesional. Sí que así, pásase muy mal, yo por lo menos pasélo mal, no pudiendo pisar los escenarios. Yo siempre me considero un músico de infantería, de primera línea, que lo mismo me pones en un mercado Astur que en una calle, que a pregonar el carnaval, siempre tuve ahí de infantería y eché muchísimo de menos el contacto con la gente. Miralles a los güeyos, falar, hacer chistes, improvisar, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, con suerte de tener salud, de estar ya vacunado a más, por el amor de mi otra profesión, la de profesor. Y bueno, naguando que entamemos otra vez un poquitín como estoy haciendo ya esta Semana Santa, a pisar los escenarios y a reencontrarme con la gente que quiere sentir música en directo. Sí, eso, además, estamos la gente naguando un poco por eso, como os digo, encontrámonos en el Twitch de Alderiques en directo, falando con el músico, doctor, podemos decir también, con el etnomusicólogo Héctor Braga, que nos presta por la vida, porque, como digo, está acabante de aportar de Euskadi, donde sufrió los primeros conciertos. Ahí, si entráis en esas redes sociales, Héctor Braga, podéis ver de clips de vídeo donde vais a ver cómo había todos los protocolos, y eso, bueno, para un músico es súper importante. Y lo que digo, llamámoste por varias cuestiones y queríamos meternos ya en farina, como decíamos, después de un año, ofertabas el primer concierto en directo, que ya era Navilés, la pasada semana, que tiene el nombre de Memoria Folk 2004-2014. Hay de ellos vídeos en la propia canal de YouTube, pero fainos o cuéntanos un poquitín qué es esto de Memoria Folk, cómo discurriste la historia, por qué entamar este espectáculo de Memoria Folk y llamarlo de esta manera, y 2004-2014, ¿qué significa? Cuéntanos un poquitín. Memoria Folk es un recopilatorio, y el primero que saco, y recopila los discos, las canciones, las grabaciones en directo, grabaciones inéditas también, que hice de mientras de ese periodo, del 2004 al 2014, que fue un periodo muy granible, ya no solo para mí no personal, sino también la música del país en general, ¿no? Quería hacer, antes de renovar, de todo lo que estuve haciendo en el confinamiento, como te comenté antes, que llegué Viltar creativamente y musicalmente, quise hacer una memoria folk y retomar los mejores temas, las mejores grabaciones, remanales digitalmente. Memoria folk y un recopilatorio que está nada más ofertado en formatos digitales, en Spotify, en Apple Music, en todos los servidores que puedas imaginar, y fícelo como paso previo a lo que te comento, ¿no? A esa gana de viltar con cosas nuevas que, bueno, que tengo ya prácticamente armadas y fechas y que nada más están esperando la sopauta y el so tiempo. Así que sigue el inicio, el origen, el entamo de la Memoria Folk. Y un recopilatorio, son muchos años ya por los escenarios y muchos años haciendo discos y de música folk, de música del país, de música tradicional. Además, ya bien conocido que yo siempre estoy con el tema de la tradicionalidad de la música, el tema de la autoría pública, de toda esa gran mayoría de patrimonio, de temas que tenemos, ¿no? Entonces, como te digo, Memoria Folk, una vista atrás, un garrar carrerilla para empezar ahora a tirar para adelante por otros caminos diferentes. Y la idea, Héctor, ese espectáculo que facías estrena del mesmo, la estrena del mesmo en Navilés, y agora que los protocolos de mientes a ver bueno, lo que estás falando, la vacunación va paso ante paso, la idea
movelo por dellos escenarios, igual que se fizo la estrena en Avilés? Sí, 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 la idea é esa, porque además é moi interesante eso dixeren, tanto el público como los organizadores de esta presentación, que proyectamos mucho material audiovisual, imágenes y demás, con un envís muy didáctico, ¿no? Con la música del país. Ya no solo lle en torno a mí, a los mis trabajos, los míos discos, lle también el tema pues, de los instrumentos, de la gaita rabil, del bigulín, de la bandurria, de la gaita, del arpa, de todos los instrumentos que llevo, que son bastantes. Y un concierto que además duró, o está programado siempre que dure, al rodio de los 90 minutos. Y queda muy dinámico. La gente, cuando miró el reloj, redios, ya. Y llevaban allí hora y media sentados. Pero faise ellos muy dinámico y tiene además un envís didáctico que, como te digo, fai mucha falta además, ¿no? Siempre necesitamos enseñar, mostrar, para que deprenda a la xente la súa propia tradición, la súa propia cultura, los seus propios instrumentos. E estamos todo el día así, ¿no? Con esa cruzada por la educación al rollo de la música del país. No, y aparte que lle pero importante porque les influyences de lo que lle la música extranxero, al final la xente toma como lo tradicional un poquillín como de algo viejo, ¿no? Y que lle de a onde venimos, ¿no? Y é per importante cuando un conoce de a onde viene un, lle lo más importante, ¿no? Porque muchas vegaes falase en Asturias concretamente, pues ese complexo de inferioridade, de non apreciar lo propio, ¿no? No sé cómo lo ves tú, un estudioso de la música y de las tradiciones. Bueno, sí, eso pasa en todos los órdenes de la vida. Aquí en el momento que das valor a lo tuyo propio, ya sea al horru, ya sean los frisuelos, como decía aquel, sí, o ya sea la música, lo que sea, parece que ya hay cierta gente que tiene rocea con ello, ¿no? Y yo camiento que hay algo totalmente natural y que tenía que ser obligatorio conocer, ¿no? Yo vengo ahora de Euskadi. A mí díxome la xente en Euskadi, díxome una cosa muy guapa, la xente del festival, ¿no? Porque yo fui para allá y unos días en antes yo preparé, molestéme, miré el tema, por ejemplo, de la lingua, del euskera, y díxome uno de los organizadores, dices, falaste tú más euskera estos 2 días que tuviste aquí con nos que xente que lleva 40 años viviendo aquí, ¿no? O sea, lo importante que es conocer la cultura, preocuparte por ella a todos los niveles y en todos los territorios. Yo camiento que el patriotismo y eso. Patriotismo y apreciar la cultura que tienes en tu país, en España en este caso. Eso y el patriotismo, ¿no? Está muy bien llevar pulserines y tal, eso y estupendo. Pero la cultura de Galicia, la de Euskadi, la de, bueno, y luego podemos entrar y claro, tenemos la cultura de Ourense, tenemos la de Pontevedra, o luego ahí tenemos la de Vizcaya, tenemos la de... Bueno, claro. Pues ese y el braero trabajo que yo creo que tenemos pendiente todavía, ¿no? Y en Asturias pasa, y yo, dentro de las mías posibilidades, fagolo con la música, ¿no? Y ya te digo que llevo pues los años que llevo. Hay gente que lleva muchos más que yo y espero que después de mí haya gente que eche más años todavía, porque esto es un filo que no tendría que acabarse. Claro. También vamos a comentar a la xente porque estamos en directo, como digo, en el Twitch de Alderiques con el músico Héctor Braga y ya hay, bueno, tenemos de ellos espectadores en directo y es lo que son las nuevas tecnologías. Tú como, antes de comentar a la xente, ¿tú cómo lleves esto de las nuevas tecnologías? ¿Qué te parece esto del Twitch, de poder hacer entrevistas en directo y todas esas historias que están ahora tan en moda? Bien, tengo que actualizarme porque una tesis doctoral lleva mucho trabajo y hay plataformas cada mes les hay 9, ¿no? Pero reconozco que el Twitch concretamente, viendo trabajo de gente más visible como puede ser Ibai Llanos o toda esta gente, mueve muchísimo más y sobre todo tiene la inmediatez, que ya algo que nos interesa a todas las personas que podemos sufrir contenidos o simplemente para evitar problemas, gente que no te conoce, que pues puede conocerte y puede hablar contigo directamente de lo que sea, sin ningún tipo de problema, ni de rocea, ni de malentendido, ni nada. Y una maravilla, a mí parece genial.
porque hay una revolución que estamos viviendo y que tenemos que disfrutar al máximo. Sí, está guapo. Nos en Alderiques facíamos otro tipo de trabajos y vimos esta plataforma de Twitch, bueno, con estos que son tan pernomados, tan célebres, pero sí que es verdad que esta inmediatez que nos presta tanto en Alderiques, pues ahora estamos en directo, son las 8:15 de la tarde-noche, vamos a decir, porque mudaron la hora. Y como decíamos, una de las cuestiones que tiene guapes el Twitch, Héctor, y que la siente puede hacer entrugues, y hay de ellas personas interaccionando. Bueno, si alguien de las personas que estáis al otro lado os presta el hacer alguna entruga a Héctor o comentarnos de qué, estamos a la vuestra disposición. Hay gente que nos está haciendo, pues mandándonos el purgal para arriba, oye, que os presta esta entrevista. Y hay otra cuestión, decíamos que falemos de Memoria Folk, pero hay otra cuestión que también destacaste, Héctor, que fue un programa na TPA, la Televisión Pública Asturiana, que aparte es súper importante, que tenía el nombre que tiene el nombre de Tierra de Queso, y que fuiste el encargado de la banda sonora. Cuéntanos también cómo fue ese proceso de falar con Lluís Nel, con Pablo Casanueva, que fueron los que están detrás de Tierra de Queso. Cómo surge la historia de que faigas la banda sonora, porque hay vídeos, ya insisto, na to canal de YouTube donde puede verse cómo trabajes el tema, pero ¿cómo fue esa reacción? Bueno, yo, Pablo Casanueva, ya trabajó conmigo, hízome 2 videoclips sobre canciones que tenía, el más famoso de La Fonda de Lola, esta habanera que hice yo, que soleí en el año 2015, y falando con ellos salió el tema de que estaban preparando una serie documental con formato road movie al rollo del queso, ¿no? Del queso en Asturias, que es un tema riquísimo. En Asturias hay una vallura que será la más grande de Europa, a razón de tamaño, ¿no? Y yo parecióme, bueno, pues estupendo. Él vino a visitarme aquí a Picos de Europa, falamos de otros temas, otras localizaciones para otros proyectos que tienen, y el tema salió así de refilón. Enseñé el mi estudio de grabación, gustó, y bueno, la cosa salió un poco así, ¿no? Y yo comenté que, bueno, pues que yo no veo la tele, porque no la veo, no me interesa la tele. La TPA, pues poco, veola algo, pero poco, muy poco. Vivo fuera, estoy en Cantabria la mayor parte del tiempo y, bueno, pues no tengo tiempo ni me interesa. Pero sí me pareció que un programa como ese, que iba a mostrar a la gente de los pueblos que está en el so traballo, haciendo queso, viviendo en el mundo rural, ese ya era el contenido que hay que pushear por él en la TPA, y no otros contenidos, los que sean, no me interesen, porque no vamos a hablar de ello porque no son interesantes. Pero ese sí era interesante, el mundo rural, la gente que queda aquí, que cotiza aquí, que trabaja aquí, que pusha por la cultura aquí, en este caso gastronomía, ¿no? Entonces yo tuve lo claro, digo, oye, si necesites una banda sonora, llámesme. Comenté yo, va a estar difícil, porque tengo entendido que todo lo que ponen es música enlatado, CDs o base en vídeos de YouTube. Sí. Faen unas cosas a veces un poco discutibles, ¿no? Yo enteróme por internet, ya te digo que no veo la tele. Y digo, pero bueno, si queréis una banda sonora curioso, dentro de lo que yo pueda, pues faigosla, ¿no? Oye, y fícela y chapó, encantado. Y yo con ganas de repetir. No, y quedó per guapa. Ya digo que, aparte, tienes en la tu canal de YouTube un montaje de cómo la vas haciendo en el todo estudio de grabación, que pareciónos ya propiamente el vídeo parece súper interesante, ¿no? El que amueses cómo se fai una cosa así, pones, bueno, cómo se fai pues el entamo de lo que lleva la cabecera, lo que lleva no sé cuánto. Quiero decirte que va en un sector per interesante, ¿no? Bueno, queremos darte la enhorabuena porque te quedó per curioso y per guapo, ¿eh? Bueno, y importante, yo creo, abrirles puertas un poquitín de la creatividad de cada uno. Yo nunca fui una persona que abrió las puertas de la su vida personal, pero bueno, al rollo de este tema de la creatividad, pues pareció muy interesante, sobre todo para que la gente vea, bueno, pues que no lleva tanto, o sea, la música faise, la música está en la cabeza y hay que sacarla fuera, ¿no? Entonces, lo que amosé yo en el vídeo y es nada más, pues el dominio de una serie de herramientas y de instrumentos, y ahí sale la música. ¿A qué me suena el queso a mí? Pues a eso que está en el vídeo, ¿no? Y como te digo, encantado con el resultado y bueno, pues naguando porque haya más cosas así. Y ya no pensando en mí, en lo personal, en la mi banda sonora,
naguando porque haya máis cosas así na tele asturiana, porque yo lle que siento falar a la xente e a veces parece que dá vergoña as cosas que dan, la xente quejase mucho e non debería de quexarse, porque lle la tele de todos os asturianos, estamos pagándola con los impuestos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Vamos a hacer cosas de calidad. Todos, todos los que se pueda, ¿no? A ver qué pasa ahí. Hay que camudar la tendencia. Sí. Una entrúa que, bueno, non lle que me quedara pendiente, pero bueno, discurrila agora mesmo lle, por que Héctor Braga llega a ser músico? Pues mira, por vocación. Yo desde pequeño siempre me llamó la atención la música, ya desde que de niño en el colegio agarrábamos la flauta, ya comentaba el profesor, este rapaz, igual la música va bien, ¿no? Y simplemente yo creo que porque nací para ello, tuve suerte en la vida porque con 6 años o 7 años yo ya tenía claro que iba a ser músico. No tenía claro si iba a vivir de la música, pero yo sí tenía claro que iba a ser músico, que es más importante todavía. Tú puedes tener el trabajo que quieras, voy a ponerte el ejemplo de Spinoza, el filósofo, o de Kant, que tú puedes ser relojero, pero realmente ya es filósofo, ¿no? Bueno, pues yo tuve claro con 6 años, tuve una grandísima suerte de saber que ya era lo mío, que ya era la música. Lo que pasa, Héctor, que lo que nos llama la atención de ti, positivamente falando, es que no es un músico, digamos, porque toques muchísimos instrumentos y después también pudimos verte, o sea, y es cantante, no sé qué decirte, y es como la definición, y es un difícil definirte, pero de etnomusicólogo, porque aparte y es un estudioso de la música, que decirte que no ye que dijeras, bueno, pues voy a ser cantante de tonada, o voy a ser gaitero, no, ye que toques una montonera de instrumentos, aparte estudies la música, aparte cantes música tradicional o tonada, todo eso, quiere decirte, aparte yo tuve la oportunidad de ver, fai cuanta ya, acuérdome, non te conocía en persona, estaba en un mercado asturiano y estabas tú como por medio del público como si fuera un trovador contando historias, quiero decirte que ya es como multidisciplinar en el mundo de la música, no te centraste en una cosa concreta. No, porque, bueno, pues nunca tuve la necesidad de hacerlo. Y más, yo creo que hacer siempre lo mismo en cualquier disciplina de la vida, hacer siempre lo mismo yo creo que es sinónimo de probitud, de proveza, ¿no? Yo simplemente voy haciendo lo que me pide el cuerpo. La verdad que no... El tema económico no me mueve porque pues a mí no me ponen en los 40 principales ni gané nunca el mejor cantar ni estas cosas. Yo hago lo que a mí me presta. Y hay gente que me acompaña en algunos tramos, luego hay gente que viene a otros tramos nuevos, pues cuando iba a concursos de asturianada, cuando gané aquellos campeonatos de la asturianada, pues ahí agarré un puñadín de seguidores muy fieles. Luego, cuando hice canciones propias, pues igual, alguno de la tonada descolgóse, pero vinieron otros nuevos. Al rodio del tema académico, pues eso, conoce gente que también trabaja el tema de lo que lleva la musicología, en fin. Yo las cosas no les hago con un objetivo concreto, yo hago para llenarme yo de lo que a mí me presta. El tema de que luego tenga mayor o menor sonadía ya hago fortuito, ya anecdótico, no lo busco, no lo pretendo. Y no me considero para nada una persona famosa. Soy un tío conocido, popular en ciertos ámbitos y a veces la gente tropiezase conmigo y lo que dices tú, ¿quién es ese tío que está ahí en el medio cantando, no? Coples, no sé, de los Borbones o coples de, pues eso, no sé, puedo contarte 1000 anécdotas de 1000 vivencias y siempre pues disfrutando la vida a tope, ¿no? Viviendo y sobre todo intentando la máxima renacentista, que es traer belleza al mundo. Yo, si algo me gustó una vez que me definieron a mí, como un tío renacentista, una especie de Leonardo, uno que hacía de todo, que cantaba, que tocaba, que escribía, bueno, pues algo así. Y hágalo por mí, básicamente, ¿no? Dígolo sin egoísmo, hágalo porque me presta. Y ojalá lo hiciera más gente, porque vale más hacer eso que no robar millones en tarjetas black o denunciar al Constitucional que fulana hable en asturiano, esas cosas, ¿no? Yo pienso que la vida, las cosas importantes son estas, ¿no? Robar libros, hacer discos, cantar canciones, son las cosas que de verdad importan.
No, e aparte, Héctor, por exemplo, digo que sempre que se fala de cuestiones destes tradicionales e tal, pero lle que tú pases, por exemplo, de tocar la farpa o lo que sea e tal, e de repente tienes un vídeo, pones un vídeo na canal de YouTube tocando a mi manera, que decirte, con... no sé, que tienes como un registro tan grande que llámanos muchísimo la atención, ¿no? Y traballos que son muy bien, digamos, muy bien fechos, muy bien, no sé, que decirte, que tienes un registro que nos llama muchísimo la atención, ¿no? Que eso, vamos, que non tiene que ser, tiene que haber detrás, pues, un estudio, porque no es lo mismo cantar tonada que cantar a mi manera, ¿no? No tiene nada que ver. Y es Claro. muchísimo más complicado cantar tonada. Sí, pero por eso, pero digo que hay una cosa que nos llama la atención. Dice una persona, uno, como te decía, hay una interacción en directo, dice una persona, mira, además justamente relacionado con lo que estamos hablando, Héctor dice, sorprendentemente, Héctor, que ya canciara al mismo tiempo que toca una melodía con la gaita, y una cosa que ellos llama la atención cuando toques Soy Angreano, una de estas cosas y tal, que parece a la gente... Como, bueno, hay gente que tentó de aprender a tocar la gaita y eso, bueno, lo que lleve el aire, bueno, toda esa historia de la gaita y tal, y que dicen, bueno, pero este hombre, ¿cómo es capaz de soplar y al mismo tiempo cantar una tonada, no? Me llama mucho, eso yo creo que yo, no sé si lo achisbaste tú, que y una de las cosas que más llama la atención cuando lo faes, ¿no? Llama la atención, sí, y una faceta guapa de los gaiteros asturianos, no la inventé yo, ni muchísimo menos, porque eso ya viene de antiguo. Ya el gaitero Ulibardón, en 1901, el año que se inauguró la Basílica de Covadonga, bajó a grabar a Madrid unos cilindros y tal, y ahí él cantó y tocó, y era la primera grabación de la historia. Y hay muchos más gaiteros que lo faen. Yo estoy pensando en Shaquín, de Grau, estoy pensando en el Praviano tiene discos muy guapos donde canta y toca al mismo tiempo también, y un estilo asturiano, viejo, y bueno, yo intentélo en su día, porque sentía las grabaciones, conocíales y, bueno, pues pude coordinar, ir aprendiendo y prestábame porque era algo asturiano y porque yo veía además que a la gente, pues como estaba haciéndonos este collazo y comentario, a la gente gusta y no. Aquí en Tolosa hicelo este fin de semana y la gente, en el momento que empecé a arrancar la asturianada y en tanto sonaba la gaita del Empar, hostia, tú sabes, empezaban todos a mirarse. Esto que ye, ¿no? Que ye esto, ¿no? Que ye esto, ¿no? Sí. Empezaban las cabezas así mirarse y tal, y bueno, pues presta, y dices tú, pues esto ye asturiano, esto ye nuestro, para que lo veáis, y préstate, a mí lléname como asturiano, poder hacer algo asturiano como eso, y que lo aprecien, ¿no? Los collacios, ya sean de Euskadi, ya sean de Galicia, ya sean de Buenos Aires, lo mismo da. Y aparte, no sé si eso que te comentaba yo de lo que lle muchas veces que no se, bueno, nos criticamos en forma que no se potencia lo propio, vamos a, tal vez falando los medios públicos, pero bueno, en general, en Asturias hay ese complejo de inferioridad que tanto, desgraciadamente, tenemos esa característica, ¿no? De no apreciar lo propio, ¿no? Pero no sé si cuando vas fuera, tú que viajaste por todo el mundo y dando conciertos desde América a todos los continentes, si ves que fuera, bueno, lo mítico, que fuera apreciase más lo propio, que apreciase más lo que tú ofiertes que en casa, ¿no? Sí, bueno, esto es continuo. Y más fácil actuar fuera de Asturias que dentro, pero no para mí, para todos, para todos. Si falamos de un caso reciente, Rodrigo Cuevas es un tío que es capaz de llenar 2 fechas seguidas en el Palau de la Música y que luego yo creo que tienen problemas para que tener más actuaciones aquí en el país. Pues eso no puede ser, eso tiene que ser al revés. Y fíjate que no estoy hablando de mí, estoy hablando de otro artista. Pero lo que llevamos toda la vida arrastrando. Y que parece que si vienes con una gaita rabí y luego vas con una gaita tal, bueno, bueno, tal, ¿no? Pero luego, Dios, nosotros funcionamos muy bien fuera. Yo tengo oído, bueno, Argentina, cuando tuve Marruecos, aquello fue la hostia, una gira por Marruecos cojonuda, y luego vienes para aquí, para el país, y bueno, en fin, y parece que, como decía Carlos Llanot, aquel del programa de radio de los concursos de Ubieu, decía, tú no importa lo alto que llegues, siempre va a haber un asturiano a mano para criticarte, ¿no? Bueno, pues en eso seguimos. Cuando yo, por ejemplo, yo llevo toda la vida diciendo que tiene que ser lo contrario. Si un artista asturiano tiene visibilidad y llega al Lloñe, es bueno para todos.
porque tú ves a un tío y dices, coño, música asturiana, voy a dar a Google y que ahí voy a salir yo y vamos a salir otros 30. Y bueno para todos. No nos tenemos que llamar a engaño. Si Asturias non está bien, si non algamamos todavía oficialidad, si non hicimos todo lo que queremos hacer como país, y en el 80% de los casos, y culpa nuestra. Y que la gente no estamos unidos, y así de fácil. Si tuviéramos más puxo y supiéramos dir más a una, salvando las diferencias lógicas que tenemos entre las personas, pues llegaríamos más lloñe, pero ya que el individualismo aquí es feroz y yo creo que eso hay que superarlo, porque ahora mismo es el mayor pilanco que tenemos. Sí, no sí. Nos puede costar falar bien los escritores, falar bien de otros escritores, los músicos de otros músicos. Y que, en fin, yo claro, ahora como vivo fuera, sí. veo lo más nidio. Llevo ya muchos años ya trabajando fuera y veo menos para el país, ¿no? Pero doyme cuenta de eso, digo, bueno, pues realmente el problema estamos teniéndolo nosotros, no estamos sabiendo articular, hacernos con más fuerza como colectivo y demás, y así, quiero decir, de algo tan básico como el tema de la oficialidad, por ejemplo, el tema de los estudios del folclore en el conservatorio, tan básico que ya tienen en otras partes de España, aquí no se algama, y por eso yo creo, y por la falta de fuerza. Si tuviéramos fuerza, ya te digo yo que los partidos correspondientes políticos meterían en el programa las nuevas reivindicaciones, como ya da fecho está haciéndose, ¿no? Sí, ellos van por detrás y adáptense dependiendo de cómo la siente vaya. Sí, aparte sí que es verdad que en todos los ámbitos de Asturias notas eso, ¿no? Que es per difícil el llanzar un mensaje positivo de un collacio de cualquier cuestión, pues sí, cuesta ya la siente en forma. Un tema, la gente sigue eso, incorporándose a lo que ye el chat. Si vos presta, ya vos digo que mandáis un mensaje, una entruga para Héctor o de aquella aportación que vos preste hacer. Y hay un tema que queríamos afondar contigo que nos parece, por eso decíamos que te teníamos que llamar doctor Braga, ¿no? Porque ya es doctor de la universidad, que ye esa tesis doctoral, la asturianada con nota cum laude, que ye la máxima nota que se puede dar. Defendístela en castellano y en asturiano vía telemática por estos temas de la COVID. Vamos dando algunos datos. Estamos hablando de 635 páginas, más de 480 audios, pero a ver, a la siente, que a lo mejor no sea, bueno, porque tú eres un músico, etnomusicólogo, un especialista, pero ¿qué es esto de la asturianada? Cuenta ya la siente que es esto. La asturianada es un xeito de cantar que anguaño é propio de Asturias y que arranca, que sepamos, na Edad Media, tardía, podemos afitar el siglo XVI con documentación, pero sabemos que en antes, o sea, porque hay un canto que tiene unas características arcaicas, no tienen nada que ver con las tonalidades, las blancas y negras del piano, y un canto que tiene ritmo libre, esto no hay ritmo más que la capacidad de respirar del cantor, y es muy virtuoso, y es muy abegoso de cantar. Hay que hacer una serie de guturalidades con la glotis, hay que la voz impostada, hacerla resonar en sitios que no son habituales para el canto en general, mucho menos el canto lírico, y que, como te digo, tiene una tradición centenaria y que es propia de Asturias. O sea, es algo que tenemos propio de Asturias, tan propio como puede ser la sidra o puede ser lo que sea, ¿no? Hay cantos asemejados, pero el repertorio que tenemos aquí, la trayectoria que hubo en Asturias, documentalmente es, o sea, indiscutible, ¿no? Estamos hablando de una tradición muy fuerte, muy afitada y muy cimentada con el paso del tiempo en Asturias. ¿Y cómo discurres esto de la tesis? ¿Por qué la tesis la asturianada? La tesis entamela por lo que te digo, porque yo me llevaba a concursos de pequeño, pavelos, iba con los míos abuelos y tal, y bueno, siempre me llamó la atención, canté a mi manera siempre y tal, y ya cuando terminé la primera carrera al cello, en el año 2005 en Uvieu,
ya tenía claro que iba a tirar per este campo, ¿no? Pero el tema de la asturianada, la gaita y tal, la gaita de aquella no estaba en el conservatorio. Y bueno, yo decidí dedicarme a eso. Marché a Salamanca, hice la endomusicología, que hay otra carrera, porque la gente fala, hay endomusicólogos, ya, pero las carreras, los papeles, los títulos roblados por Felipe, bueno, pues eso. Sí. Entonces, ahí decidí, digo, venga, pues voy a ponerme con este trabajo porque fai falta. La asturianada, pues llegué ahí por un poco la tradición ahí de la cuenca en Lalón, mía, y collacios que me empezaban a pasar cintes, que yo acuérdome mucho de Fernando Largo, que me decía, tienes que cantar con el arpa, hombre, el arpa presta mucho, ¿no? Fernando Largo, el fundador de Beleño. Y bueno, pues ahí empecé yo con el arpa y empecé a las asturianaes, empecé a ir a concursos. Y como yo seguía estudiando, terminé la endomusicología, hice el máster de posgrado y luego pues animéme, contacté con el que ya enguaño el decano de la facultad, Antonio Gómez, y entrugué, oye, ¿y es posible hacer un doctorado sobre la asturiana? Y díxome que sí, que bueno, que no solo era posible, sino que había que hacerlo, ¿no? Porque hay trabajos previos, de hecho, en la tesis, el estado de la cuestión repasa absolutamente todas las publicaciones que existen desde los inicios casi de la escritura, el rodio de la música popular, hasta el momento casi presente. El estado medio de la cuestión termina en el año 2012, estoy hablándote de memoria. Y fálase de todo lo que dicen todos los autores, valorando siempre, además, positivamente las aportaciones, ¿no? En una tesis doctoral, tú lo que no puedes hacer es criticar el trabajo de otras personas que, sin ser académicas o ser estudioses o musicólogos, con su buena voluntad faen lo que pueden, ¿no? El hecho de que fagan ese esfuerzo, yo creo que merece todo el respeto por la nuestra parte. Y tal tema también de ser intérprete. Yo en esa domina ya era intérprete, era concursante en concursos, fui campeón de la canción asturiana, muchas categorías, en concursos varios. Concursé poco tiempo, apenas 6 años, pero bueno, lo necesario para ver cómo era, ganar algún título y tal, y ya camudarlo. Yo sobre todo siempre la música entendía como algo profesional, ¿no? Esto ya algo más bien pues de afición y de tradición, que está muy bien también. Entonces, lo de la tesis fue una cuestión, bueno, una afición, una tradición que, por lo que sea, abrieronte la ventana a hacer el trabajo y yo, pues, asumí el reto. Fue un reto que me planteó la vida, que me planteó gente que sabía mucho más que yo. Estoy pensando en Silvino el Sastre, en Alfredo Canga, Che de Cabaños, en gente que me dijo, tú, teniendo estudios, hacía falta un trabajo, ¿no? Y asumílo como ese reto, y el resultado fue, pues eso, prácticamente una enciclopedia, un trabajo de más de 600 páginas, casi 500 audios, que no nada de todo el archivo que compilé, tuve por toda Europa, digitalizando discos. Yo tengo más fondos a un año de asturianada, de canción tradicional asturiana, que la propia Biblioteca Nacional de España, que esto ya es muy fuerte decirlo, pero ya sí, tengo todo digitalizado, todas las etiquetas, tengo los fechados, los discos clasificados, que es complicadísimo porque la pizarra no viene con el año de publicación, hay que consultar mogollón de fuentes, hay que hasta conocer los materiales. Un disco de Odeón, así, del 1906, pues un disco que a lo mejor está grabado nada más por una cara y no por la otra, por esto ya sabemos podemos saber la fecha. No sé, hay cantidad de parámetros que hay que conocer y que permiten fechar ese material. Yo cuando tuve, por ejemplo, uno de los primeros sitios que fui, los más cercanos, la Biblioteca de Asturias, Pérez de Ayala, les sos propias piezas, a un vistazo ya ellos decía, este disco ya es de 1927, este otro, mira, este ya es de una serie del año 30, o sea, ya, bueno, pues asesores y dices, y vas envolviéndote en el trabajo y bueno, pues lo que te digo, yo como de música no hay oposiciones desde hace más de 10 años, el trabajo seguí tirando, hasta que decidí poner el ramo, ya 600 páginas, tú fíjate que son de transcripciones, pues son casi 130 páginas de notación musical, porque la asturianada yo fago notación musical de ella. Hay gente que me dice, estás yoco, ¿cómo apuntes las asturianas? Yo, bueno, a ver, lo que no se escribe
en papel llévalo el viento. Claro. Ya sean les ideas, les recetas de cocina o la música. Sí, sí. El hecho de que haya gente incapaz de leer una partitura no puede impedirnos de escribir una partitura. Entonces, una de las cosas que fice es decir, la asturianada que necesita para transmitirse más de lo que tiene, pues roblada en papel y de una manera que respete como es la asturianada, sin ritmo, con sos adornos, con todo, ¿no? Y luego tiene también, aparte del estudio melódico, la tesis, tiene un estudio de cantantes, de gente relevante, muchos de ellos inéditos, gente que encontré en los archivos, direcciones de prisiones, que encontré pues en fosas comunes, fusilados muchas veces, ¿no? Pues acordéme de ellos porque vi noticias al rodio de ellos, tiré de filos muy delgados y descubrí a gente muy buena que había cantado en Madrid en estrenos de zarzueles de Torner, cantando asturianais, pero que estaban, pues eso, por ejemplo, una fosa común del cementerio San Lázaro Nubieu, y como esos casos, muchos otros, ¿no? ¿Y qué te llevó? ¿Qué tiempo te llevó? ¿Mucho? La tesis matriculela en el año, fálote de memoria, en el año 2011. Sí casi, yo empecé a trabajar al rollo de la asturianada en el año 2005. Yo terminé la carrera de violonchelo, Nubieu, fue la primera licenciatura que hice. Y ya cuando me matriculé en Salamanca con Miguel Manzano la etnomusicología y una carrera afitada en el Conservatorio Castilla y León, ya entamé a hacer trabajo campo, digitalizaciones, a empezar a ver archivos y demás. Lo más lloñe que fui, de ellas veces aprovechando las mías propias actuaciones, fue a Buenos Aires, en Ginebra también, en Suiza, saqué mucho material, incluso descubrí material que en el año 2007, me parece, o 2006, fálote de memoria, descubrí unas grabaciones que les presenté en el Congreso Nacional de Musicología, catalogadas y tal, porque, bueno, fueron una cosa fortuita que casi nadie se creía, ¿no? Unas grabaciones del año 52 fechas en Asturias, catalogadas, como te digo, y bueno, digitalizadas y ya puestas al público a través de la propia web del museo. Y como esos, pues más cosas. Y lo que te digo, la tesis, pues desde el 11 hasta el 21 que la defendí, pues 10 años. Y como te digo, pues hubiera podido seguir, porque yo estudio hasta el año 1966, porque en el año 67 ya hay agrupaciones de campeones y luego hay gente que ya canta sobre todo ya por grabaciones y no por aprender de otros cantantes. Bueno, una serie de cuestiones que me parecieron que ya había que poner como un finchu, ¿eh? Sí, porque, sí. A ver, yo también soy uno solo. El buen trabajo fadríase entre un equipo de personas. Entonces, bueno, yo hice la tesis, abordé una época que yo creo que había que abordar, que era la de los orígenes, que estaba muy huérfana, y sobre todo dando el rigor, ya no solo como intérprete, de poder decir qué es lo que canto yo como músico, ponértelo en papel y demás, sino también el tema de lo que es un poco la trayectoria, de todo lo que hubo, de toda la prensa que se vació y demás. Porque en general, pues, como nos falta formación musical, pues hay mucha borrina, mucha desinformación en general, ¿no? No solo con la canción asturiana, sino con la música tradicional en general. Y no pasa nada más que en Asturias, pasa en otros sitios. Hay mucha gente que con la buena voluntad de periodista o de escritor o de lo que sea, o de fontanero, dame igual, pues metes en estos temas y está muy bien, pero bueno, hay que tener cuidado, quiero decir, no hay que sentar cátedra sobre música sin saber música, ¿no? Claro. O sea, tú no me puedes hablar a mí de lo que es la canción asturiana si, por ejemplo, pues no sabes cantar mínimamente o no sabes cosas básicas de música. Y, desgraciadamente, la música tradicional es lo que tiene. Hay mucha gente que la practica por tradición, por costumbre familiar, como en también yo, y bueno, a veces perdemos un poco la noción de lo que te estaba diciendo, ¿no? De que, bueno, las cosas, a ver, la música es música, hay que ponerla en el papel. Quiero decir, mi abuela cocina muy bien, pero no es cocinera. Claro. Entonces, este tipo de finchos. Eso también animó bastante a hacer la tesis. Mucho el director me dijo,
tira por aí, que además siendo intérprete y un traballo que fai falta y demás, ¿no? Y como decíais antes, la tesis está roblada y fecha en castellán, porque ya de aquella la entamé así y ya non la cambié años después, sé que podría facese, hubiera podido facese, pero el traballo, claro, son 600 páginas y bueno, seguía creciendo y decidí seguir esa línea. Pero la defensa y parte del contenido de la tesis y en asturiano, claro que sí. De hecho, un de los miembros del mío tribunal fue Sos Antón Riaño, que es el presidente anguaño de la Academia de la Lingua, y bueno, recibí esos felicitaciones expreses y bueno, el cum laude evidentemente está ahí, el cum laude llega a máxima nota porque fue un sobresaliente por unanimidad de todos los miembros del tribunal, que llegan de la universidad, de universidades de Valladolid, había xente de Euskadi, xente de Córdoba, o sea, non solo de Asturias, ¿no? Porque a veces ves en internet, en plataformas, este traballa el asturiano, que es el pesebrista, no sé qué, toda esta xente, ¿no? Esta escuela de odio que anda por ahí por las redes, que la verdad que me parece peligrosa, pero simpática, al final date pena, ¿no? Pues dices tú, bueno, a mí juzgaronme doctores y catedráticos de toda España. ¿Qué tienes tú que decir? Porque yo faera una tesis al rodio de la cultura asturiana, ¿no? Estamos en ese, estamos en luchar por la cultura nuestra, por dar visibilidad y por dar dignidad también, porque para mí no hay cosa más digna que lo que uno mama en la cuna, lo que uno deprende en la calle, ¿no? O como decía mi abuelo, que yo era una persona muy sabia, ¿no? Vale más estar como una cabra que comportarse como un borrego. Sí. Pues así, yo creo que vale más ser una persona excéntrica, hacer cosas que parezcan raras como yo tocar el rabil o cantar o todo esto. Bueno, si es lo que a mí me apetece, no fago mal a nadie y yo creo que hay que tirar por ello. Sí, aparte es súper importante esa cuestión. Lo que sí nos prestaba ayer era eso, también en Trugate, como hiciste esta tesis tan guapa y date la enhorabuena por ello. Bueno, sabes que, decíaslo tú, que en las redes sociales hay mucho troll, llámase, ¿no? De estos que ponen mensajes negativos y toda la historia, pero cuando vi xente de Foriato, Asturias, dicen, meca, esto ye como el flamenco asturiano. Tú que hiciste un estudio tan grande, ¿tiene alguna reacción? Porque dicen, coño, como ye cantar así, pero bueno, con una guitarra, con una gaita o tal, que bueno, que ahora estuviera nada sin gaita, pero bueno, quiero decir, ¿hay alguna reacción por ser la península ibérica o ye un fecho concreto, por qué en Asturias? A ver, hay reacción histórica, hayla en el sentido de que de algunos de los intérpretes más renomados de flamenco grabaron temes asturianos, con un estilo de cantar bastante vencellado al asturiano, ¿no? Como Antonio Pozo el Mochuelo, que está documentado en los primeros años del siglo XX, está documentado en Ubieu cantando con un gaitero, Manuel Borreguera, gaitero de Ubieu, y precisamente graba una serie de discos en Londres, también en la primera década de 1910-1912, con la Columbia, y graba en Londres con Manuel Borreguera, con el gaitero, y bueno, y un cantor de flamenco. Luego hay más casos, está La Niña de los Peines, El Niño de la Rosa Fina, todo esto, por cierto, viene en la tesis, toda la lista de flamencos con temática asturiana, ¿no? Pero ahora, lo que lleve estilísticamente, formalmente, el flamenco no tiene que ver con la asturiana, no tiene que ver. Y voy a explicarme. El flamenco cuando canta para adentro. Canta para adentro y un canto introspectivo, rómpese por dentro, el quexío este que tienen ellos, el duende que llamen, canta para adentro y un canto muy introspectivo. Y también la voz ya más rota, digamos, ¿no? Y la voz rasga. Bueno, pues en el canto asturiano, estoy hablando de una manera muy general, podríamos entrar en más detalles. El canto asturiano ya al revés, la voz no rasga. Si rasga ya hay un defecto, un problema. Y el asturiano canta para afuera. El asturiano canta para decir lo que ye. El flamenco canta para llenarse él, y introspectivo, y filosófico, y reflexivo. El asturiano puede serlo también, pero canta para afuera. Nosotros siempre cantamos para afuera. El asturiano canta potente, o puede cantar a la orella, pero va a cantarte para afuera. Y siempre te lo va a hacer con la voz limpia.
siempre, cosa que en el cante hondo no es así. Los cantantes hondos no canten con la voz limpia, en el sentido de que usen guturalidades y el su estilo y la su manera de cantar, y parece además guapísima y muy respetable, pero no tiene que ver. El hecho de que hubiera cantantes asturianos que cantaren asturianaes y hicieran también guiños al flamenco o canciones flamenques, a veces a la gente mueve la engaño, ¿no? Está ahí José González el Presi, Orestes Menéndez y anguaño xente que sigue cantando a la guitarra, que sigue cantando peteneres, que sigue haciendo el garrotín, sigue haciendo pues una serie de palos que los estudiosos del flamenco, flamencólogos, pues se emparenten con Asturias, ¿no? Pravianes, una serie de palos que ellos identifiquen, que yo aquí melódicamente no los vi en la tesis, ¿no? Entonces, la relación llena más, voy a decirte, de cortesía, de que los flamencos usen canciones asturianas, pero pasáis por el su estilo, y los asturianos lo mismo. O ya hay fenómenos de intermedios como el Presi, que hacían nuevas creaciones que tienen algo asturiano y algo flamenco, entemecido, y que eso en esa época gustó mucho. Eso gustó mucho, porque el Presi, el llevar la guitarra de acompañamiento principal, pues ya era algo que gustó mucho y que además encaixaba en el periodo histórico del que estamos hablando. El instrumento más español ya era la guitarra. Bueno, pues el Presi cantaba con guitarra. Y ojo que el Presi tuvo muchos detractores, muchísimos. Sí. El Presi hizo carrera fuera de Asturias. Aquí casi que vino ya cuando se jubiló. Lo de siempre, lo de siempre. Sí. Lo de siempre, porque sí. Hablamos del Presi, y el Presi, cuando se jubiló, que dieron un disco de oro, fue el artista que más grabaciones hizo para Columbia, el Presi vino aquí ya jubilado. El Presi enviaban y telegramas de presidencia de Asturias, querido Presi, queremos que colabores en esto, en lo otro, en aquello, pero ya de jubilado, ¿eh? No hay que llamarse engaño. El Presi no hizo la carrera en Asturias, hizo en Latinoamérica, igual que Orestes Menéndez, igual que otros muchos. Y volvemos a Anguaño. Rodrigo Cuevas, ¿dónde llena? En el Palau de la Música, en Barcelona. Aquí también llena, pero aquí actúa menos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo quiero ir a verlo a Niemeyer, yo quiero ir a verlo. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué yo tengo que ir a hacer una gira a Marruecos estupenda, organizada por el Instituto Cervantes, con dinero y con todo, y aquí cuesta que me programen, por ejemplo, un Llangreo, del concello del que yo soy natal? Bueno, pues pasen estas cosas, estos paradoxes inexplicables que yo entiendo que tienen que camudar. Son cosas que tienen que camudar y que además yo creo que están a nuestra mano. Si nosotros demandamos cambio, va a haber cambio. Hay que pensar en positivo. Yo préstame pensar en positivo. Y aparte por eso, porque tú que estás na educación y es una cuestión educativa, ¿no? Si tú al final eduques nel ciño polo propio, al final la xente va a tener ciño polo propio porque va a ver la calidad igual que lo ve uno foriatu, ¿no? Y aparte, eso, lo que dices tú, yo tengo así anécdotas también de poner un vídeo mítico de Rodrigo Cuevas y tal, a un asturiano típico, y que te dice, oye, pero ¿qué es esto? O sea, que como despreciándolo, ¿no? Es decir, ya tiene esa cosa de, en cambio, si pones a lo mejor un cantante norteamericano o historias de estas, ya enseguida llama ellos más la atención. Pero yo pienso que hay una cuestión educacional, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Que hay cosa educacional, y por eso tenías tu razón, que hay importante desde los medios públicos y desde las instituciones públicas el potenciar, desde la escuela, desde los medios públicos, el potenciar el ciño por lo propio, como faen en muchos sitios que vas tú, como puede ser pues Euskadi mesmo, que por arriba valoren lo que tú faes cuando tú tuviste ahora en Tolosa, ¿no? Yo pienso, y una opinión personal, yo atalanto que esto es una cuestión de clasismo. Esto es clasismo, puro y duro, quiero decir. La gaita rabil, la bandurria, la asturianada, pues es música popular del pueblo. Hay gente que no se emociona sintiendo una asturianada, pero si siente un preludio de Juan Sebastián Bach, ve las estrellas de emoción, ¿no? Yo no veo la diferencia de capacidad de emoción que pueda tener un preludio de Juan Sebastián Bach, que puedo tocar, pero de fecho tengo yo de aquel vídeo de YouTube, con luego tocar pues un romance medieval con la gaita rabil y demás. Y es la cuestión del prejuicio, del clasismo.
la música no la hay ni bona ni mala. La música hay toda bona. La música pasa que hay la que a ti te gusta y la que te gusta menos. El problema, y aquí entro en el clasismo, y es que consideramos que hay una cierta música, xente considera que é inferior. Que é inferior. Claro. Porque é menos, no sé, menos excitante, menos rica o menos concordante con los parámetros de música que llevamos desendolcando en Europa en los últimos 400 años, que yo por eso me metí a estudiar en musicología. O sea, llevamos 2000 años, que sepamos, de música y de tradiciones y nada más que falamos de los caberos 400. Y yo entré ahí por eso, digo, es que la asturianada, esto no se corresponde con el piano, esto viendo Turriau. Vamos a entrar ahí a ver qué hay, qué dinámicas hay y a conocer la música de otros países, la música de otras culturas, ¿no? Nosotros tenemos más que ver la canción asturiana, por ejemplo, con la canción tradicional de Bulgaria, o con el son nos de los irlandeses, o con los cantos de carretero del norte de Italia. Pues bueno, son paralelismos que están ahí y que además rescamplen. Pero si no nos molestamos y nos quedamos en lo que está muy bien, que hay que tocar, pues lo que te digo, música clásica, que no deja de ser música de consumo, pues perdemos esa noción. En el caso asturiano, lo que hay, en muchos casos, va franciéndose poco a poco, pero muy poco a poco, y un profundo desprecio por la música que es popular, porque considérase música inferior. Y yo, la mi experiencia, es que no es así. Yo estudié en el conservatorio, hice 2 carreras, el doctorado o esto, y a mí tanto me llena tocar un concierto romántico con violonchelo o la suite de Gaspar Casado, una de las piezas más difíciles que hay para violonchelo. Yo toqué en el mi examen fin de carrera, de memoria, una pieza guapísima, de inspiración española, muy guapa, muy difícil. Tanto me llena eso como estar en el mercado de Porrúa, allí mangado en un carro, improvisando las novedades del año a los paisanos allí, dándoles alegría. Y vuélvote al tema renacentista, trayendo belleza al mundo. Claro. Lo que nos falta en Asturias es apreciar la belleza del nuestro mundo. Claro, y el nuestro mundo no llena más la cayudía, el campo amor, la ospa, sí, eso, lleno eso. Y hay que estar orgullosos por ello y sofitarlo, y ir a ver los conciertos de ospa y de todo, ¿no? Pero veis que la música nuestra, que consideramos nuestra, y esta otra. Yo cuando voy fuera y ven la gaita, yo digo, esta y la gaita asturiana. Pero yo no voy con el vigulín y digo, este es el vigulín asturiano. No, puedo hacer música asturiana de vigulín, pero el vigulín no es asturiano. El vigulín primero hizo el Niccolò Amati en el siglo XVII. ¿Me entiendes? Sí. Sin embargo, la gaita tiene una fechura que es asturiana. La gaita rabel también. La asturianada hay un tipo, una manera de cantar que tenemos vencellada por costumbre secular y consuetudinaria Asturias. Y lo que falla aquí es la educación, porque consideramos que hay algo de clase inferior. Yo muchas veces noto en otras personas, les más de las veces músicos, el mirate y el decirte, estás desaprovechándote tocando esos instrumentos. A mí decíamelo el mi profesor de violonchelo en Ubiu, decía, ¿qué tocas eso, Ravel? No sé qué, eso no sirve, eso no. Yo, ¿cómo que no sirve? Eso es mi cultura, señor. ¿A usted qué le importa que dedique yo mi tiempo libre? Si yo vengo aquí a estudiar y a tocar lo que me manda, ¿no? Sí, y aparte, porque aparte lo que lleva la música, decías tú, que lleva algo consustancial al ser humano, ¿no? Digamos, desde la prehistoria, pues ya con palos, digamos que la música está dentro de todos nos, ¿no? Otra cosa es que una persona ya aprenda a tocar la dificultad que tiene, porque mucha gente dice, voy a aprender a tocar la gaita y tal, y piensen que lleve 4 días, todo instrumento, tú que toques tantos, todo instrumento tiene una dificultad, pero que la música tenemosla todos dentro, ¿no? Que lleva algo consustancial al ser humano, ¿no? Exactamente, y lo guapo que tiene la música tradicional, la música popular, y que lo más democrático que hay. Quiero decir, a mí parece tan bueno que cante una persona que entona bien como que una que no entona tan bien también lo haga. Y que lo que importa es el hecho de cantar. No nos tenemos que quedar con lo estético de cómo suena, cómo afina, cómo... No, es que esto no hay una competición.
Y que claro, cuando vemos todo el día en la tele, los que veis la tele, que ya te digo que yo no la veo, pero cuando ves lo de la voz y tal, es que los ponen en un ring a cantar, joder. Sí, sí, sí. Se los ponen en un ring y a ver quién es el campeón y tumba al otro una lona. Pero es que la música no es eso. La música, vale, tiene que haber una competición en la música, tiene que haberla. Pero esa competición, que es la única que yo en mi vida hice caso, es la competición contra ti mismo. Yo cuando iba a concursos de asturianada, yo iba a competir contra mí, iba a mejorar yo. Y conseguí mejorar y gané premios y todo. Y ya está. No tiene que haber más competición que esa, la tuya, la de superate. Marcate metes. Coño, este día aquí podía hacer mejor esta parte, esta otra. Ya está. Pero el resto no tiene que haberla. Por eso yo luego me pongo tan cabezón con la música popular, con que tiene que ser de dominio público, con que no podemos monetizarla, cargarla de derechos de autor y demás. Porque ya es nuestra, es democrático, está el acceso de todos. Todo el mundo tiene derecho a tocar cualquier pieza que quiera, la muñeira de no sé qué, el pericote. Vamos a ver, ¿qué son esas cosas de no, tú no puedes bailar esta pieza porque no es de aquí? Eso son tonterías. La música puede hacerla al que quiera. Sí es verdad que hay piezas que dices tú, oye, esta pieza tiene su origen aquí. Pues, por ejemplo, el pericote, los pericos de Cue, el llanes, tal, inapelable. Pero tenemos que darnos cuenta también que estamos hablando de un bien que es democrático, que es inmaterial, que es intangible y que es la música. Y ya no solo hay un bien cultural, ya que hablamos de que es algo y un bien psicológico también, ya que los beneficios que tiene la música para cómo nos sentimos nosotros, la medicina del alma, que decía Daniel Barenboim, incluso la medicina cerebral. Hay estudios en Estados Unidos, cuando un guaje toca música, tiene más bombillas encendidas en el cerebro que cuando falla tres cosas. Claro. Y que la música ¿yo qué te voy a decir? Que sí, desde que tenía 5 años ya supe que quería ser músico. Y algo que te llena, y no solo llena al que la fae, y que llena al que lo escucha. ¿Entiendes? Y sobre todo, podemos biltar muchas muries absurdas entre personas. Yo tengo emocionado a japoneses, vente aquí y flipen, y ellos encanta. Claro. ¿Entiendes? O otro día faz llorar a una paisana en Buenos Aires porque cantaste una canción que recordó a su abuelo. O otra vez en Marrakech salta un moro del Atlas, el tío, y empieza a cantar a la gaita algo que se parece a la asturianada. Y dices tú, pues vaya bien que lo sabes, rapaz, sí, ¿no? Vaya guapo. Claro. Parece que se acopla ahí algo, no sé si hay algún problema técnico. Bueno, quería entrugarte también como músico y estamos prestándonos por la vida esta charla que estamos teniendo contigo, Héctor, y lo que nos estás explicando, por eso teníamos tantas ganas y nos prestaba tanto estar contigo. Tú como músico, falábalo yo con de ellos en representantes musicales asturianos, ¿cómo ves esta historia de agora la música, todo el tema por ejemplo, de Spotify, el modo de consumir música? Refiérome, Héctor, como músico y especialista y musicólogo, el tema que la mocedad agora, decíanos un grupo asturiano que entrevistemos, decíanos, claro, y que agora nos sacamos un trabajo, un disco con 7 piezas, ¿no? Y la siente, vale Spotify, siéntete una y enseguida salta a la otra y a la otra y a la otra y después date unas llistes preferidas, ya prepárate unas llistes. No sé cómo ves, cómo el consumo de la música anguaño ya, además, es tan sencillo en el aspecto que, por ejemplo, tú ya los móviles que merques tienen ya una aplicación que ya, digamos, insertas la y vas en el coche automáticamente ya tienes el Spotify, por decirte el más nomado. Tú como músico, ¿cómo ves esta historia, este consumo tan visceral que tenemos de música y saltar de un lado a otro ahí a lo burro? Bueno, yo parece que diste con la palabra clave. El camiento que ahora lo que hay es consumo. Mira, yo cuando entro en el Spotify for Artists o cuando entro en el YouTube Analytics, yo veo que de media un vídeo, por ejemplo, como el de Tierra de Queso, que veo que lo pones bastante aquí en la pantalla, un vídeo que dura 12, 13 minutos, la media en ese y en otros
en otros canales también, porque yo hice cursillos con xente, con youtubers y demás, para aprender estas cosas. Yo siempre me gustó de aprender cosas nuevas. Y la media de atención de la xente no pasa los 2 minutos. Claro. Y ya sí, pero por lo que tú dices, esto lleva un consumo y luego hay otra cosa, que es el entretenimiento. La gente cada vez más lo que quiere es entretenerse. Quiere que la diviertas en los propios aulas. Yo como profesor muchas veces tengo la sensación de que voy a tener que llevar unos pelotes de tenis y empezar a moverles así porque la gente no conecta más de media hora, 40 minutos, ¿no? Yo en los conciertos, en Tolosa esto levantó muchas risas, ¿no? Ayer yo estoy todo el día soltando a lo largo de la actuación, pues una actuación, como te digo, que puede ser de 90 minutos, estoy todo el día soltando píldoras, pum, pum, pam, pam, palabras, cosas que lo que hacen a la gente es despertarla, o sea, volver. Va soltando paridines y linos, cosines, y van quedando. El problema es el consumo de la música, y yo creo que es muy negativo, porque con esta tendencia que tenemos hoy, del entretenimiento y de consumir y voy a otra cosa y voy a tal, pues grandes obras de la historia de la música anguaño pues no se podrían hacer, no se llevarían a cabo por falta de audiencia. Sería imposible que, voy a ponerte un ejemplo exagerado, pero vamos a ver, la trilogía de lo del Anillo del Nibelungo, que son 3 horas de música de Richard Wagner, pues es que no iba a tener público, porque la gente no aguanta. Claro. ¿Entiendes? Claro. Una cosa es ir allá al concierto y verlo y tal. Mira, yo cuando quiero escuchar música de verdad, que llegue casi siempre, yo suelo poner el formato físico. Y especialmente, aunque tengo que poner el aparato todavía en marcha, que tuve mudanza va poco, al vinilo, al rito, el rito del vinilo. Ir, la aguja, tan, pum. Y ya está. Y eso es escuchar música, porque tú escuches para que te entre y para saborearlo, para tastearlo. Claro. En estas plataformas, que por cierto pagan poco y pagan muy mal, ya se quejan los grandes artistas, imagínate los que somos xente de infantería, ¿no? No, y interesante saberlo, por eso nos presta a charlar contigo, sí. Paguen poco, en general. Hay otros que paguen mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, puede decirse que paguen poco. Entonces, claro, ves la media de visibilización de la gente, y yo tengo ido, como te digo, a cursillos de youtubers, porque claro, yo en Spotify no tengo muchos oyentes, no sé si tendré, ¿qué? 200 o 100 y algo así fijos, ¿no? De gente fijo. Suscriptores en YouTube. Estoy a ver si llego a los 1000, tengo el fincho ahí de los 1000, y bueno, va subiendo, creo que estoy cerca, ¿no? Pero otra gente que tiene mucho y que a lo mejor son vídeos de otras cosas, de deportes o de tiempo libre, como tengo coincidido con gente de senderismo y cosas de estas, que tienen mogollón de seguidores y dice, es que miro la aplicación y eso, 2 minutos, 3 minutos a otra cosa, ¿no? Entonces al final es un poco lo que decía Humberto Eco, dice, Internet es una gran librería desordenada. Y decía Humberto Eco, con razón yo creo, pensábamos en los 70 que el problema de la, entre comillas, ignorancia de la gente y era la falta de acceso a la información. Pues no es el problema, porque la información está toda ahí, los vídeos están todos ahí. Tú ahora estás falando, yo llevo falando contigo ahora 1 hora, y encantado, pero a mí pocas veces me haya visto falar a mí en ningún medio, en ninguna entrevista, más de media hora. ¿Entiendes? Claro. Y tampoco mucha gente aguantará. ¿Por qué? Porque dices tú, bueno, pues otra cosa, que tengo que hacer otra cosa, o que tengo que no sé qué. Quieto inmediato está muy bien, pero el factor entretenimiento yo creo que está exagerándose mucho. Estamos llevando el tema de entretener a la gente, estamos llevándolo demasiado lloñe, estamos pasándonos, estamos desvirtuando cosas importantes, contenidos, educación, cultura, sentido común, educación, respeto. Estamos viéndolo con los trolls que tú comentabas en antes. Sí. Eso, al final, estamos diluyendo lo verdaderamente importante, que es esta revolución de que podemos comunicarnos en tiempo real y podemos hablar libremente también, porque yo aquí puedo decirte ahora las mayores barbaridades que quiera y no me va a censurar nadie, por lo menos inmediatamente. Luego ya, quién sabe si me llega a casa la multa, ¿no? Claro. Pero quiero decirte, estamos desvirtuando en pro del espectáculo, volviendo al tema de la música,
muchos contenidos, ¿no? Yo no sé, a mí... No, y aparte, perdona, que a mí lo que nos presta, Héctor, y eso, cuando hacemos esto del Twitch, lo que nos presta, llevamos casi una hora falando, pero lo que nos presta y también la reflexión, ¿no? El que tú estás contándonos cosas súper interesantes y, bueno, que la gente... Lo que pasa es que sí es verdad que después el vídeo va a estar disponible en YouTube después y demás, pero que sí es verdad que nos también analizamos el analytics y toda esa historia y es verdad que la atención, si hay que después sacar cachinos concretos o tal, bueno, después puede pasarse audio y demás, pero bueno, sí que es verdad que el consumo de alguna manera es como muy visceral, ¿no? Y a golpe, ¿no? Y el Spotify pásate lo mismo, ¿no? Lo que nos decía este grupo asturiano, ¿no? El que ellos saquen un disco de siete cantares y que a lo mejor sienten y que ya salten a otro lado y otro lado, ¿no? Siguiendo esa lógica, pues imagínate, hizo ahora 40 años de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, sería imposible sacar ese disco, o non sei, mesmamente Bohemian Rhapsody, por falar dun tema de actualidad, que hai unha película al rodio de ello, pues claro, un tema 7 minutos, estáis yocos, onde vais? Claro, pues sí, é verdad, e como cando canto yo esos romances de 6 minutos, o cuando me pongo a chacarear y estoy ahí 15 minutos y la xente está entretenido, pero hostia, cuando lo ves detrás de una pantalla, dices tú, bueno, pero... Sí, voy a otra cosa que tengo, no sé, ¿entiendes? Sí, cuesta un poquitín. Y ya como damos más fondes gracias por este tiempo que nos estás dedicando al Alderiques en directo, son las 9:11 minutos, llevamos más de una hora charlando con el etnomusicólogo Héctor Braga de muchísimos temas, queremos dimos la enhorabona por esa tesis la asturianada, un trabajo pero interesante. Y ya para rematar, en antes, porque la gente está viéndote toda la entrevista, estamos poniendo vídeos de tu canal de YouTube, estamos poniendo, bueno, como ese de tierra de queso, como dice, para que la gente se dé cuenta y después rabile internet y vaya a la gueta de tu canal, Héctor Braga, de los vídeos y demás. Pero queríamos, para rematar, hay una cuestión en las redes sociales que tienes una actividad, podemos decir, bueno, bastante curiosa, Héctor, falando y relacionado con el tema de lo propio, y es una persona como, bueno, hiciste un fil una vez en internet, como muy prestoso para lo que lle una cuestión que también lle una marca de Alderiques, que lle el uso del asturiano como lengua vehicular. Y es un defensor de la oficialidad. Hiciste un filo que comentamos a la gente que vaya a la tu cuenta de Twitter, Héctor Braga, y que vea cómo te explicaste en castellán porque hay una lengua, demás historias. Ahora, no es que llevamos tanto tiempo haciendo Alderiques, llevamos ya, pues eso, casi 10 años haciendo Alderiques. ¿Cómo ves esta historia, Héctor? Porque parece que está la gente más nervioso que nunca por el tema de que ven cerca la oficialidad, ¿no? Y cuando la oficialidad, tú que tuviste ahora mismo en Euskadi, y un mandato constitucional, no sé cómo ves ese tema de la lengua asturiana, todas estas engarradillas que se armen, que si después, bueno, los troles en internet que ya se vienen arriba, no sé cómo ves toda esta historia que te vemos, que eso, que no solo escribes tweets de música, sino que, por ejemplo, ese filo de internet pareciónos espectacular. Sí, tú refieres al filo en el que comentaba yo el tema, mira, tenemos una antruga ahí en el chat, luego contestamos eso. Sí. La antruga sobre el tema del origen del término bable. Sí. Vales menés, porque bueno, y que hay más, el Twitter préstame, y interesante, Twitter y entretenido, y muy divertido. Acuérdome que va unos meses el escritor Sánchez Dragó decía que era absurdo que iban a traducir la Ilíada de Homero al asturiano, ¿no? Y entonces yo contesté con un texto de Cervantes, ¿no? Que falaba de que Homero escribió en griego, que bueno, o sea, está muy bien, y un territorio cojonudo para meter, si puedes, o si lo ves tal, zascas y tal. Eso de la información que decís del bable, sí, yo ni lo que me prestaba a hacer, porque muchas veces... A ver, yo soy partidario de la cooficialidad de la lengua asturiana desde siempre. O sea, dígote, desde siempre. Desde siempre, desde que la sentí en casa. Mi abuela, la que vive todavía,
fala el asturiano con total normalidad, naturalidad, un asturiano que fala ella a su manera, porque ella no está alfabetizada en asturiano, que sí el reto, ¿no?, que tenemos con la lengua. La mi oposición siempre fue esa, pero yo nunca quise ni pretendo ser ni un apóstol ni un mártir de nada. O sea, no, nunca toqué en un concierto por la oficialidad, por ejemplo, una curiosidad, pero estoy totalmente a favor de la cooficialidad. Yo la cooficialidad hago mucha pedagogía con la gente en los conciertos, porque a mí sígueme mucha gente que es contraria a ello o que tiene, vamos a decir, sospecha, tiene rocea con ello, más bien, ¿no? Sí. Más bien es el problema. Y yo hago mucha pedagogía al comentario que hay una cuestión de derechos. Y una cuestión de derechos, como puede ser el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, el derecho de huelga, son derechos, y es decir, son cosas que pueden usarse. Tú puedes, bueno, pues puedes abortar, y es legal, si por la circunstancia X que sea, ¿no? Y es triste, pero bueno, puedes hacerlo. A lo mejor debes de hacerlo. La vida ya da muchas vueltas, claro, muchos casos, claro. a mucha gente. El derecho de huelga igual. Si no hubiera habido huelgas va 100 años, pues qué sé yo, a lo mejor estábamos todos tirando de las piedras para hacer pirámides todavía. Bueno, entiéndesme, ¿no? Claro, claro. Pues el tema de la lengua asturiana, y estoy siendo pedagógico otra vez, y una cuestión de derechos y de sentido común. Y una lengua que existe y que hay documentación sobre ella desde va muchísimo tiempo. Y una lengua de la que no había ningún problema en falar de ella en cualquier época de la historia. Los que más censuren anguaño la lengua sorpréndense cuando os enseñes documentación, estudios muy buenos y muy profundos, por ejemplo, en la dictadura, en el franquismo. Sí, es verdad. A la base de lengua asturiana con total naturalidad. Es verdad, es verdad. Entonces, primera cosa, la lengua asturiana existe. ¿Qué es lo que se fa con ella? Que es alfabetizar, escribir, normativizar un diccionario. Bueno, el diccionario, una academia, recuelle lo que la gente fala, ni más ni menos. Les lingües son cosas vives que siguen ahí. El que fala que el bable mal dicho, ¿no? Hay que falar de asturiano, a la mi manera de entenderlo, fala que hay un dialecto del castellano, pues no. El bable tiene partitivos, el bable tiene el género neutro, que no lo tiene el castellano, o sea, tiene una serie de características que, bueno, para el que sepa medianamente cosas de filología, ya te descarta. La apostrofo, por ejemplo, que lo tiene el francés, que cite, son característico del asturiano. Hables del francés, el francés sable, sablera, y playa en asturiano. Claro. En el francés sable, bueno, vale, que está ahí todo, está la información a un clic. El que no la mira y es porque no se molesta, ¿no? Entonces, yo siempre hago pedagogía con eso. ¿Por qué? Porque entiéndolo como parte también de todo esto que estamos hablando, de la asturianada, del rabil, de la gaita, y una parte más. Entonces, yo entiendo que lo que no se escribe, y volvemos a lo que te dije con la tesis, llévalo el viento. Pues la lengua asturiana tiene que escribirse. Bueno, de hecho lleva escribiéndose mucho tiempo, ¿no? Pasa que ahora estamos dando, o dimos ya una ortografía en el año 2000, tengo yo por aquí el primer DAIA, ¿no? El diccionario. El que tenga rocea con ello, pues bueno, pues yo tendría que hacérselo mirar, ya te digo, y una parte de la cultura española, la lengua asturiana, como puede ser también la lengua euskera o el gallego, lo que sea. El problema que hay que ser conscientes de ello, y pues como siempre, la mala utilización política o la politización de una parte de la cultura, entre ellos la lengua, ¿no? Yo tengo amigos a todos los espectros políticos. En el Twitter sígueme políticos de todos los colores, sígueme el presidente de Anguaño, Barbón, pero sígueme también políticos de otros colores, de PP, de Foro, no tengo ningún problema. Hay gente que me sigue que tiene Ayuso, no sé qué, o sea, que apoya a Ayuso, tal. Sí, sí, lo que sé, sí, de ideologías de conservadores, vamos a decir. Sí. Y yo veo como algo totalmente natural, porque a mí sígueme por esto. ¿Entiendes? Sígueme por eso. Entonces,
el tema de la lengua yo fago mucha pedagogía por eso, porque hay una parte de la cultura y que yo entiendo que no deberíamos dejar perder y que sobre todo los que tengan miedo a qué sé yo, qué cosas, ¿no? Porque falar asturiano o escribir asturiano a la administración y algo que si lo desarrollamos en el Estatuto de Autonomía nos da marco la Constitución para ello, yo creo que hay algo que podemos hacer. Porque en Asturias llevamos 40 años con un modelo de vía lenta que no funciona, que esto industrialmente está quedando ermo, está quedando desierto, que todos son parques temáticos, que tenemos les grandes joyas de la cultura asturiana, vamos al arte asturiano, mal llamado prerrománico, al arte astur, o vamos a toda la pila de castros, de arquitectura castreña que tenemos en Asturias, está por desenterrar todavía y tal. O sea, los verdaderos valores que tenemos no tiramos por ellos y culturalmente pasa igual. ¿Entiendes? Entonces, yo no me voy a cansar nunca de hacer pedagogía con esas cuestiones, ¿no? Igual que fui un yoku que se lanzó a tocar la gaita y a cantar tonada en el año 2005 del conservatorio, pues voy a estar defendiendo pues que el que quiera falar asturiano, escribir, que lo pueda hacer, como lo hago yo, que pueda sacar el B2, el C1, lo que sea. Lo que ahora está sacando, sí, que está sacando ahora... Está sacando ahora eso súper importante, el DAI es y valir, ¿no? Esa normalización, el DAI y el valir, el que sea una lengua, ¿no? Porque si no estamos siempre con lo del dialecto y al final, y lo que tú comentabas de la música, la misma siente que es patuxa en lo que y el Campo Amor, cuando hay una locución que falan asturiano y que dice, oye, apaguen los móviles y demás y armen el espolín, pues esa misma siente que está viendo la ópera y que parece que la ópera no lleve que lleve bueno, pues de clases altas, pues pasa ahí lo mismo con la tonada y pasa ahí lo mismo con el asturiano, ¿no? Al final volvemos a lo mismo, en lo que decías tú que nos prestó por la vida, el tema que es tan guapo de ir a un concierto de piano de Schumann que ver un concierto de un concurso asturianada, ¿no? Mira, cualquier lengua, no lo te voy a decir, ya sea el guaraní, el asturiano, ya sea el quebequés, esa especie de francés que hay en Canadá, sí. Cualquier lengua, si dice cosas centrales para el alma, si puede expresar belleza, merece ser escuchada. Y ya está. Y es que a mí lo demás es que no me interesa. A mí no me interesa la politización, no me interesa el uso, no. Pero sí me preocupa la prohibición de uso, la prohibición de hablar, no hace falta, con eso no vas a ningún lado. Pero bueno, ¿dónde quiero ir yo? Yo no quiero ir a ningún lado. Además, yo ya fui por todo el mundo con la música asturiana. ¿Qué problema hay en falar asturiano, en escribir asturiano? ¿Qué tontería hay esa? Que con el castellano vas más lejos, vas más lloñe. Yo más lloñe voy con 10 aplicaciones aquí de traducción simultánea que en el móvil. ¿Qué tontería hay esa? En el siglo XVI sí, metíame en una cáscara de nuez y iba con la bandera española a casa de Dios, sí. ¿Por qué? Porque atrás valía más no quedarse, porque esa gente lanzóse ahí por eso, ¿no? Para dejar la miseria atrás. Hoy vas con las aplicaciones de traducción simultánea donde quieras y vas diciendo, soy asturiano. Mira, en el mío país decimos Shele, decimos Borrina, decimos Viltar, decimos que hago ahí en Melguero, decimos que Folisha. Y son palabras nuestras que decimos y que expresen cosas que son importantes para cualquier persona. El hecho de censurar eso, aparte de una falta de patriotismo tremenda y de respeto y de educación, también demuestra una falta de sensibilidad. Yo no menosprecio lo que me diga un japonés, un guaraní, una soyingua, porque no lo entienda. Y desde luego, si encima hay un español como yo, el que dice algo en su lengua, que es española también, merezme más respeto todavía, porque ya es mi país, ya son los míos vecinos y ya es la mi cultura también. Este es un problema que hay que solucionar en España, ese patriotismo de mentira, porque es de mentira, ¿vale? Separemos lo que es la cultura, que existe, que está ahí, de, evidentemente, luego, cuestiones espurias, como puede ser la discriminación. No podemos discriminar a nadie por la su cultura, ni para un sen ni para otro. Oye, yo a mí prestábame poder ir a hacer testamento en asturiano, o poder dirigirme a todas las instancias
Bueno, pues en asturiano, ¿por qué no? Yo como funcionario, si yo fuera funcionario de la administración del Principado, que no lo soy funcionario en otra administración, pues yo tengo que saber el asturiano. ¿Por qué? Porque si el Estatuto de Autonomía de esa comunidad lo manda, re Dios, ¿qué es el Estatuto de Autonomía? Lo que emana de la voluntad del pueblo, articulado por los políticos, los partidos políticos. Bueno, pues si el Estatuto de Autonomía dice que es lengua oficial, el valenciano y tal, pues si yo estoy comiendo de los impuestos de esa gente y esa gente me dice que tengo que conocer esa lengua, pues voy a conocerla. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Si lo que te digo, vengo ahora de Euskadi y díceme que en 2 días ya falo yo más euskera, que un poco de interés. A eso digo, ¿no? Que es lo que presta. Para no robarte más tiempo, porque estamos ahí ya robándote mucho tiempo y préstanos la vida, las reflexiones y todo lo que estamos hablando, Héctor, de verdad, por eso teníamos muchas ganas de hablar contigo en Alderiques y esta fórmula en directo, llevamos un cacho pre grande. Vamos a responder a esta entrúa que nos hacía un usuario en directo que decía justamente lo que estábamos hablando, al rollo tema digital, decía cuál hay la tu visión sobre la monetización de la tu música en las diferentes plataformas digitales. Vale, la monetización de la mi música. La monetización de la mi música controlo yo en las plataformas. Yo contrato con distribuidores digitales y yo os marco les pautes que tienen que tener. Que por qué pueden cobrar, por qué no pueden cobrar, qué tipo de licencia doy a la música, etcétera, ¿no? La mi visión es que los derechos de autor, en el caso de música tradicional, los derechos de autor no tienen cabida sobre lo que es la propiedad intelectual, el dominio público, lo que es lo público. Sí que sí, las versiones, teniendo cuidado y dejando bien claro, como yo hago con los distribuidores, puedes monetizar, son tus interpretaciones, son tus versiones, pero ojo, si les monetices, que lo puedes hacer, y en tu trabajo, yo cuando subo versiones a YouTube, como ahora estoy viendo con el Chelo, ¿no? Ahí en el vídeo, Mujer de Irlanda, sí. Bueno, pues esos temas puedes monetizarlos, pero que se moneticen a quien puede pagar. O sea, yo los derechos de autor son irrenunciables, todos tenemos derechos de autor, pero yo siempre insistí en que tienen que pagar derechos de autor el que los tiene que pagar. O sea, si alguien en Televisión Española o en La Sexta pone una canción mía, tiene que pagarme, porque esos perres salen del presupuesto de las teles. Ahora, yo no quiero que vaya pidiendo perres en el mío nombre nadie a una peluquería, a una comisión de fiestas, a un concierto benéfico contra víctimas del terrorismo, contra niños con cáncer, con solidaridad del pueblo saharaui. Yo ahí no quiero que vayan a pedir perras en el mío nombre. No quiero, me niego. Y esto mucha gente tenía que darse cuenta, muchos artistas tenían que darse cuenta de que dejaron esa puerta abierta. Y hay gente que está yendo a pedir a conciertos benéficos, asociaciones contra el cáncer, a gente que de verdad se está dejando la piel por ayudar y por echar un gavito a quien lo necesita, están pidiendo derechos de autor. Y eso no puede ser. Yo monetizo contenido mío, vídeo y demás. Sí, tampoco llegué de muchos perros, como te digo, gustaría que diera más. Pero a mí quien me paga son corporaciones que tienen perros. Claro. A mí págame YouTube, págame Spotify, págame más. Yo no estoy en la sociedad de autores. Yo marché de la sociedad de autores por eso. Marché. Dije, no. Pero bueno, ¿por qué marches? Yo ganaba perres con obras mías, Sí, en las GAE, es verdad que no estás en las GAE, sí. No, marché. Sí, fue muy sonado. Sí, fue muy sonado, sí. Siendo yo una infantería, que si marcharan los buenos, los que manejen perres, como decía la abuela, sí. Marcharen, o si hubiéramos marchado todos de golpe, pero a mí decíame, ¿pero por qué marches y tal? Digo, es que vamos a ver, es que yo en la vuestra sociedad no pinto ni el 0,1, no tengo ni el porcentaje ese, y es que y más. Vosotros lo que recaudáis de música en Asturias no repercute en Asturias, en la música de Asturias. Claro. Repercute en 12 o 13 fulanos que tienen el sueldo mínimo interprofesional por tocarse los huevos en un sofá. Pues yo no formo parte de ese sistema. A mí llamaronme de la famosa rueda hace muchos años.
para ir a Madrid a grabar unos vídeos. Y, no te pagamos. ¿Cómo que no pagáis? No, esto va en derechos de autor. Páguenles les teles. Y yo pensaba, hostia, páguenles teles, dinero público, tal, derechos de autor, a mí, por el chalanero. ¿Voy a cobrar por el chalanero? No cobro. Hombre, a los teles cobraría ellos por eso, pero es que el chalanero no es mío, la canción. Claro. Sírvome de ella y a lo mejor yo, de hecho fice, a lo mejor no, fice y estrofes nueves que canté, que grabé alguna estrofa, pero me niego a monetizarles, porque es que luego estos tíos van eso a un concierto benéfico o van no sé dónde y dicen, oiga, usted cantó que la Xiana de Trago no sé qué, dinero. Y ese dinero luego pues alguien se lo come. Y un dinero redios. Pues que a mí me parece que una cosa espuria, que tú compres un lápiz USB para sacar para meter ahí las fotos de la primera comunión de la tu sobrina, sí, y resulta que de ahí vayan unos céntimos a un fulano que no sabes quién que bueno, pues que está ahí arriba, que tiene no sé cuántos votos, que tiene 12 votos, y que bueno, pues nada, que tú estás tocando por ahí, o los músicos de las orquestas están pasando desde Caín, sobre todo ahora con el tema de la andancia esta que tenemos, mientras ellos están en el sofá ahí ganando. Es que la música no lleva un sistema de renta medieval, es que aquí no se paguen tributos, ni hay derechos de pernada. Oye, por favor, la música es algo público. O sea, yo si alquilo un monte y quiero cortar madera, pues pago por ese derecho y corto la madera, pero el monte no es mío, de Dios. Claro, ¿Entiendes? Porque mañana vamos y registramos la Catedral de Oviedo. No, al catastro. Oiga, esto es mío, adaptación, esto es eso yo lo que está haciendo mucha gente con la música tradicional, y no solo en Asturias. En muchas más partes. Hay un documental en Netflix, ya por terminar, que te voy a recomendar, que cuenta la historia de la canción del Rey León, la de Agüimba. Y cuenta la historia de un fulano que improvisó allí, que no sabía ni música, y eso acabó en la Disney generando millones y millones de dólares, ¿no? Y música que es de dominio público, y alucinante. Y en España más, porque España es el país del lazarillo. Aquí hay corrupción hasta en la música. No te quedas. Sí, aquí todo el mundo aprovecha cualquier furacu para agarrar y para rucar y para buscar cosas. A lo largo de la entrevista, como digo, estamos en directo. Mira, dadnos para que veas que hay gente que todavía hay esperanza, Héctor, porque hay gente que está siguiéndonos. Estamos viendo aquí el chat. Y justamente el que te entrugaba en antes, Melandru, danos muchas gracias, date muchas gracias a ti y diz que pero interesante la tu visión y los tus valores. Quiero decirte que al final ves que la gente, cuando hay espacios reflexivos y grandes, también y presta a velos, ¿no? Porque, bueno, aunque tenga que ir a cenar ahora, que son ya las 9:30, pero bueno, quiero decirte que al final la gente y presta. Pero, dándoteles más fondes gracias por atendernos, a lo largo de la entrevista vimos que tenías contigo un instrumento. Explícanos qué lle y no sé si nos tienes preparada una sorpresina. Nada, aquí tengo la gaita Rabil, que hubiéramos falado y demás. La gaita Rabil, que lleva uno de los instrumentos míos favoritos. Llevo trabajando con él muchos años y desde la andancia más, estoy haciendo más cosas nuevas y bueno, vamos a ir viendo, que pase el tiempo y demás. Y bueno, estoy pasando mucho tiempo con él, ¿no? La gaita Rabil es un instrumento que viene de origen europeo. Los monasterios que no tenían perres para un armonio, tenían el tatarabuelo de la gaita Rabil, que es el organistro, está en el Pórtico La Gloria, arriba, ¿no? Que hizo el maestro Mateo. Y la gaita Rabil toca entre dos, ¿no? Entre dos paisanos, ¿no? Das organistro en Google y sale. Entonces la gaita Rabil es la versión asturiana, ¿no? La versión asturiana. Pues un instrumento que suena parecido a la gaita, llámase de Rabil, porque hay que darle al Rabil, en asturiano, que para el que nos esté viendo y no sepa, Rabil lleva manivela. Pues es el Rabil del café, el Rabil de los chorizos, el de la miel, en fin, todo lo que sea manivela, ¿no? Entonces tú das a ver que se me vea bien, estoy moviendo. Sí. Tú das al Rabil y esto es tecnología punta de la Edad Media. La rueda muévese al par que el Rabil.
Ponemos cuerdes sobre la rueda y entonces ya hacemos la música, ¿no? Vamos a primero a poner un bordón. El sonido continuo, si pares el rabil, para el sonido. Gaita de rabil. Gaita porque suena parecía una gaita, pero hay que darle a la manivela. Les cuerdes que canten los cantores, tengoles aquí, dependiendo qué teclas subas aquí del teclado, vas haciendo ya las alturas melódicas, y como el monocordio de Pitágoras, un gran cable así que dependiendo de dónde pinces, sale una nota a otra, solo que mecanizado, ¿eh? Vamos a escuchar. Y otro efecto curioso que tiene la gaita de Rabil, que fue un invento francés, los violeros de Luis XIV, cuando Luis XIV quiso arruinar a unos cuantos nobles que yacían en la cama, llevó la corte a les cases de ellos, y claro, mantener a toda la corte, de ellos de comer, eso sí que quieren comiones, no los políticos de ahora, ¿eh? Los nobles... Quieren fartones, quieren buenos fartones, ¿eh? Sí. Entonces, claro, pues hacían laudes para los doncellas, para los salones, y un día, claro, el chambelán real fue y dijo: Su Majestad quiere que faigáis otros instrumentos, ¿no? Entonces aparecieron ya los musets, los gaites, la vielle-agu, que es como llaman en Francia a la gaita rabil. Y entonces ellos hicieron este invento de la trompeta, que es una piecina de madera que está suelta y soporta otro bordón. Cuando le das velocidad, vibra, y vamos a escucharlo. Suena ese ruido, ese chasquido, que es controlable con los dedos aquí en el rabil. Dependiendo de con qué dedo des, vas haciendo ritmo. Cinco. Y luego la ciencia está en hacer las dos cosas a la vez. Yo siempre bromeo en los conciertos de que hay muy pocos paisanos que tocan la gaita rabil, porque hay que hacer dos cosas a la vez. Meca, eso para los paisanos y es complicado para no, sí. El ritmo con la mano derecha y la melodía con la mano zurda. Son dos cosas a la vez. Y luego voy a cantar tres. El tema del género y transgénero ya lo trabajaban en la Edad Media. Sí. Todo tipo de música, ¿no? Está guapo, está una cosa guapa. Entrúganos, Melando, que parece un instrumento muy complejo, si es difícil hacerse con un anguaño. Bueno, hay constructores en toda España, los modelos ya están bastante estandarizados. Yo tuve modelos el primero que tuve, yo era un modelo hecho en una escuela taller, en Sama Llangreu, un taller de empleo, hicieron varias gaites de rabil, varias zanfones, que es el nombre que se da un poco en toda la península, ¿no? La zanfona, o la zanfoña, que dicen en Galicia. Y sí, casi, yo diría que los ejes anguaños de artesanos, así un poco a nivel profesional, que se dediquen a ello, están en Cataluña, en Madrid y en Galicia. A los que más... En esos tres sitios hay una valiosa oferta de ello, ¿no? Sí. Sin entrar un poco también así en nombres y demás, yo entraría en esas comunidades y buscaría, o por privado, en cualquiera de las redes, yo puedo deciros más o menos la experiencia mía. La mía, la que yo toco, esta es una zanfona de César Loureiro, que es un artesano de Marín, de Pontevedra. Tuve otras en antes, y esta es la que tengo a baño, y además con la que más contento estoy a nivel personal, a nivel técnico y a nivel de rendimiento, sobre todo a nivel de estabilidad del sonido, de construcción y demás, ¿no? Y bueno, Galicia, como te digo, Madrid y
y Cataluña. Tocas en más sitios, ¿eh? Puedes encargar modelos franceses. En Francia también hay muchísima cultura de violagú, de zanfona. Tienes también en Alemania, el Dreilaier alemán, se toca muchísimo. Y luego, no sé, Inglaterra, Estados Unidos también. Y un instrumento, como ya tan viejo, tocas en muchas partes. Claro. Tiene formas diferentes, pero tocas en muchas partes. Y es lo mismo que pasa con el asturiano, como ya tan viejo, fálase de maneras en muchas partes. O sea que, curiosamente, la bayura lleva un argumento de autenticidad. En el caso de la gaita rabil, lleva lo mismo. Como los 100 bables, ¿no? Sí. Sí. Están con el rollo ese siempre para la historia, ¿no? Cuando siempre ye todo lo contrario, ¿no? Que guapo ye que tenga la hacha aspirada en Cabrales y que tenga la che vaqueira en Chuarca, ¿no? Y decirte, y una cosa, por ejemplo, la hacha aspirada y la che vaqueira son dos fenómenos lingüísticos que no tienen naide, y eso y algo que tenéis que sentirnos orgullosos como asturianos y asturianos, ¿no? Por ejemplo, póngote un ejemplo lingüístico, ¿no? Eso ya lo dicho gente que sabe muchísimo más, como Steiner, filólogo, ya lo he dicho en el Campo Amor, que la Torre de Babel yo no he de ser un lastre para la civilización, al revés, y era la prueba irrefutable, la prueba del algodón de la civilización, la capacidad de creatividad y de transmisión de belleza y de códigos del ser humano. Sí. Lo mismo la música que lo mismo cualquier lengua. Por eso parecióme bien hacer esta entrevista contigo, incluso, güey, que estoy, como de eso, falamos, cansado del viaje y demás, pero parece interesante, pues, al dedicar, falar, y oye, que nos siga gente y que deprenda de aquí. Pues agradezcote en forma que y enseñástenos hasta un poquitín de música, porque dijístenos cómo funciona, cómo furrula una gaita rabil. Agradezcote en forma, Héctor, el tiempo palderiques, este tiempo que nos dedicaste, como digo, eso, yeper importante todas las historias, damoste la enhorabona por eso, por no solo la tesis, sino también por el tema de la banda sonora de Tierra de Queso, y también por eso, por esa memoria folk, lo que naguamos y a ver si pasa de una vegada per todos, que estamos un poco fartucos esta andancia, y podemos ir a vete a un concierto y podemos disfrutar de lo que faes, como digo, que son muchísimas cosas, y de verdad que este alderique llargo robamos mucho tiempo, pero de verdad que foi pervalluroso todos los temas que aldericamos, que charremos, y que yo pienso que la gente, vamos, parece que prestó, incluso date la persona que entrugaba por el tema de la gaita rabil, date les gracias también a través del chat, damos también les gracias a la gente que atendió este nuevo Twitch de Alderiques. Y nada, Héctor, estamos en contacto, pues en unos meses, pues si te parece, contactamos y hacemos otro Alderique, que ya el nombre la marca nuestra, otro Alderique así prestoso, y falamos de otras cuestiones. Héctor, muchísimas gracias. Nada, Mel, a ti por estar con este labor que yo creo que es muy necesario, porque falar cara a cara no siempre se consigue, y bueno, yo entiendo que no es fácil falar conmigo también, porque, bueno, pues estoy muy ocupado, hago tantas cosas, precisamente porque estoy todo el día, pues, en lo mío, moviéndome y tal, y además cuando falo, ya ves que yo falo de verdad, digo las cosas como les pienso, como les veo, yo no te quiero vender nada, yo no vendo productos, yo no vendo, ahora estoy con esto, ahora cuento esto, no, yo no ensayo, no tengo eslóganes, yo falamos y doy-te la mi opinión y ya está, y el que guste bien y el que no, que cambie de canal. Sí, o que vea otra cosa. No, pero esto no es mucho de estas reflexiones, porque falemos de una montonera de temas, y eso, lo que decíamos del consumo un poco, como ya un poco visceral, ¿no? De eso de consumir y tal, pero que nos seguimos pensando que es súper importante este tipo de programas que son largos, y que la gente, a ver, Héctor, la gente no tiene por qué verlo de golpe tontero, puede decir, oye, pues voy a ver la primera media hora y después veo la segunda media hora, quiero decirte que ahora las tecnologías lo que nos oferta son cosas per interesantes, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Que no tienes por qué ver la hora y media que estuvimos falando, ¿no? O de esperar a cachos, decir, oye, pues voy a ver la primera media hora y quedóme aquí, o quedo ver estas cosas, ¿no? Pero digo que agradecemos en forma tanto el tiempo, porque sabemos que estás cansado del viaje de Euskadi, y sobre todo las reflexiones, y que nos atendieres
Alderiques, esta plataforma que agora estamos utilizando el Twitch en directo. Héctor Braga, muchísimas felicidades, enhorabona por el traballo que estás facendo e seguimos te acérrimos a toda a historia e dentro de unos meses igual pegamos outro toque para charla, se te parece. Héctor, gracias. Parece bien, gracias a ti. Venga, gracias, talleu, gracias, talleu. Pues aquí rematamos ya lo que lle la entrevista de güey, este directo en Twitch con el músico Héctor Braga. Bueno, como veis, un tiempo curioso, más de hora y media en directo. Damos las gracias a toda la gente que tuvisteis ahí a lo tuyo, haciéndoles entrugues, y tais oyentes, porque estamos ya gestionando más entrevistas aquí en el Twitch, adaptamos a las nuevas tecnologías estos directos, y como digo, estos vídeos van a quedar disponibles también para que, como falaremos con Héctor Braga, con el músico, el que podáis verlos a cachinos dentro del tiempo que dispongáis, y sobre todo, daros las gracias por sofitar a lo que lle Alderiques de Asturias. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Talleu, cuidaos mucho, talleu.